Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto de recibirlos a todos y a todas en este nuestro capítulo de lanzamiento de un programa que vamos a estar desarrollando todos los sábados en este mismo horario, Agua para Todos y Todas. Me acompaña también mi compañero de programa, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia. Programa partimos con Cristina, ¿no es cierto? Y vamos a tener interesantes invitados en los futuros. Sí, vamos a estar revisando en los distintos capítulos una serie de conceptos no solo vinculados al agua, sino también a todas las materias medioambientales que nos preocupan hoy día y que vamos a ir revisando capítulo a capítulo con distintos invitados para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de que Chile se encuentra en una situación crítica en materia climática y ecológica, a que queremos contar con agua para todas y para todos, a que debemos resguardar el ciclo del agua, o cuando estamos hablando de las aguas grises, si son estas un residuo o un recurso. Vamos a ir revisando en los distintos capítulos las distintas temáticas y vamos también entonces a ir adentrándonos en las distintas perspectivas que hay en torno a estos temas. Hoy día tenemos una súper invitada. No podíamos empezar si no era de manera espectacular. Nos acompaña la doctora Cristina Dorador. Ella es científica, doctora en Ciencias Naturales, profesora asociada del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Antofagasta, pero desde el mes de julio del año pasado, de 2021, se ha desempeñado como miembro de la Convención Constitucional en representación del distrito número 3, que representa precisamente a su región, Antofagasta. Así es que, Cristina, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Y tal como lo mencioné hace unos minutos, la invitación ha sido a que conversemos hoy de un concepto fundamental dentro de la propuesta que ustedes han hecho de nueva constitución para nuestro país, que es el de crisis climática y ecológica. Esto nos sitúa en una situación, cuando hablamos del concepto crisis estamos hablando de una situación grave, ¿no? Decisiva, que pone en peligro el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, el declarar a Chile que está en un estado de emergencia climática y ecológica es una declaración fuerte. Me gustaría que nos explicaras un poco a qué nos referimos con crisis climática y ecológica para Chile. Cuéntanos. Sí, bueno, primero agradecer la invitación a este programa, a Claudia y a Sergio. Principalmente cuando hablamos de crisis climática, nos referimos a distintas condiciones que están ocurriendo en el planeta, principalmente asociadas al calentamiento global. Esto quiere decir que aumentan las temperaturas del planeta y ¿ahora se escucha mejor? Ya. Bueno, primeramente quiero señalar que la crisis climática, como estaba mencionando, es un fenómeno que está ocurriendo en nuestro planeta, valga la redundancia, a raíz del calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto produce una capa, ¿cierto?, que concentra el calor en el planeta y hace que efectivamente empiece a cambiar el clima. Al principio costó bastante tiempo que se escuchara a los científicas y científicos sobre este tema, que venían ya dando voces de este cambio por mucho tiempo, y en el último informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ya señala que esta es debido a acción humana.
En ese sentido, nosotros cuando comenzamos nuestro trabajo en la convención, justo coincidió con la salida de este informe y logramos un acuerdo entre la gran mayoría de los convencionales de que nos declarásemos en emergencia climática y ambiental. Esto quiere decir que partimos ya la discusión constitucional teniendo en mente que estamos viviendo una crisis climática. Esto es súper importante en el contexto político que estamos viviendo, porque cualquier tema de política pública que vaya a tener, ¿cierto?, por supuesto, implicancia en las personas, hay que mirarlo con estos ojos de la crisis climática. Por ejemplo, cuando hablemos de construcción de viviendas, ¿dónde se van a construir esas viviendas? Ya no pueden ser en ciertas zonas, porque la evidencia nos demuestra que probablemente esas zonas estén inundadas en el futuro por el aumento del nivel del mar. O también por el tema de contaminación ambiental, hay lugares que ya no se va a poder vivir ahí, o por la falta de agua. Entonces, por eso es tan importante lo que en la Constitución nosotros señalamos, ¿cierto? En el capítulo de medio ambiente, primero, declararnos que el Estado tiene que adoptar todas las medidas de adaptación, mitigación y prevención de la crisis climática y ecológica, y también propender a la investigación respecto a este tema. Pero un poco antes de eso, es súper importante también en temas de principio, que se establece que los seres humanos tenemos un vínculo indisoluble con la naturaleza. Este es un cambio de ética en el contexto de que ya no es el hombre o el ser humano quien es el dueño, amo y señor de la naturaleza y hace con ella lo que le plazca según sus propios intereses, sino que se reconoce este vínculo y por lo tanto nuestra responsabilidad ya es distinta. De la misma línea se establecen los derechos de la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene derechos y esto quiere decir que si hay alguna vulneración de derechos a la naturaleza, las personas pueden también hacerse parte de aquello, denunciarlas en las entidades respectivas que hay en la nueva Constitución, por ejemplo, la Defensoría de la Naturaleza, que va a poder adoptar los mecanismos necesarios para poder evitar estos daños ambientales posibles. Así que hay un robusto cuerpo de artículos que avanzan hacia el cuidado y protección de la naturaleza y también, en el fondo, hacia la sostenibilidad de o la viabilidad de nuestra vida, ¿no?, en el planeta y en nuestro país. Porque Chile, no olvidemos que va a ser uno de los países más afectados por la crisis climática en el mundo, o sea, por nuestra particular geografía, más allá de, no somos los que más producimos CO2 absolutamente, pero sí vamos a ser uno de los más afectados. Somos los que tenemos los efectos más severos, o de los países que tienen los efectos más severos, ¿no? No solo en materia climática, sino que lo que esto produce en materia, por ejemplo, de biodiversidad, de disponibilidad de recursos, es muy severo. Sergio, tú tienes la palabra. Tengo una consulta y súper interesante esto de los derechos de la naturaleza. ¿Está previsto o se va a ver más adelante cómo se va a fiscalizar esto? Si hay recursos, ¿verdad?, que se van a destinar específicamente. ¿Cómo se va a implantar esto? Porque hay que aterrizarlo. Bueno, principalmente es importante entender que la Constitución es la ley más importante de todas las leyes, o sea, son los lineamientos, las directrices que va a tener el Estado. Y este es un ejercicio que por primera vez lo hacemos de forma democrática y participativa en Chile. Por lo tanto, eso también le da una relevancia importante porque estos temas de clima y de medio ambiente que estamos conversando no aparecen del bolsillo de nadie o del gorro, sino que son realmente demandas de la ciudadanía, demandas de distintos grupos y también visiones de cómo enfrentamos el futuro en nuestro país. Entonces, la implementación de esto necesariamente conlleva a leyes. Hay muchos temas, ¿cierto?, que hay que basarlos en leyes respectivas, que va a estar a cargo del Congreso o de los futuros congresos que vengan. Y también esto se cruza con el sistema político que va a tener nuestro país si se aprueba la nueva Constitución. De partida, vamos a tener un Estado regional. Esto es súper importante porque le da autonomía a las regiones, más poder a las regiones, incluso para tomar sus propias decisiones en temas ambientales. El centralismo ha sido causante también de graves problemas porque ha focalizado, en cierto modo, la acción extractiva o la acción, ¿cierto?, que causa daño al ambiente en las regiones, generando estas llamadas zonas de sacrificio, por ejemplo. Entonces,
como las decisiones ahora van a ser tomadas de otra manera, va a haber mayor participación, esperemos que eso no siga pasando, porque también hay normas respectivas que van a evitar que esto ocurra. Entonces, primeramente, hay una bajada de leyes. Segundo, también hay un vínculo con lo que va a pasar a nivel político, está el Estado regional, pero también está la Cámara de las Regiones, que viene a tomar este rol importante de qué es lo que necesitan las regiones para poder vivir, ¿cierto? Y implantar lo que llamamos la justicia ambiental. Porque hay lugares, las zonas de sacrificio son el opuesto, ¿no? Hay lugares que no tienen justicia ambiental, que todo se suma ahí, y las personas son finalmente las que la pasan mal. Ojalá Entonces, las ventanas, por ejemplo. Por ejemplo, ventanas, claro. Y los recursos, hay un artículo muy importante que se aprobó también en el ámbito del Estado regional de la sostenibilidad ambiental. Esto quiere decir que la contaminación tiene un costo, y ese costo también lo tiene que pagar alguien. Y eso es importante porque hasta el momento, cuando se hacen todos los cálculos económicos de la producción, no se considera los daños y los efectos, que finalmente muchas veces terminan siendo asumidos por el Estado. O sea, el Estado que asume el tema de salud, ¿no? Y los temas, otros más que son más complejos sociales, pero también no se considera temas que a veces no lo metemos en la balanza, como son los cuidados. O sea, alguien cuida a los demás para que los otros puedan trabajar y que ocurra, ¿cierto?, este encadenamiento productivo. Y estas personas son invisibles. Nadie paga por ello, que son principalmente mujeres. Eso también se considera en la nueva Constitución. Entonces también es una invitación a mirar estos temas de forma más compleja, de que se suman unos a los otros, como en un sistema. Sí. Cristina, volviendo al concepto de crisis climática y ecológica, este estado como de alerta en el que nos ponen, Chile se encuentra en una crisis climática y ecológica. Tengo una pregunta, pero es compuesta. La primera tiene que ver con qué tan fácil o difícil ha sido instalar. Tú dijiste, llegamos todos a acuerdos, justo se había liberado el informe del IPCC cuando empezamos a trabajar, por lo tanto pudimos instalar el concepto de crisis climática y ecológica, que nos encontramos en una crisis climática y ecológica. Pero qué tan fácil o difícil ha sido para ustedes en su trabajo instalar estos conceptos y que se entienda que con ellos como base se empieza a trabajar en el resto del articulado de esta propuesta de nueva Constitución. Y segundo, vinculado a esa pregunta, me gustaría que nos comentaras tú dónde se encuentra Chile en el contexto de crisis climática global que nos estabas señalando. ¿Dónde ubicamos a Chile? En términos relativos, por cierto, ¿no? sin que necesitemos necesariamente entrar en detalles, pero dado lo anterior, ¿dónde nos encontramos? O como argumento a la primera pregunta. Sí, es un tema sin duda muy interesante. Yo creo que lo primero es que políticamente, para toda, yo diría la mayoría de la gente, es real la crisis climática, primera cosa. Porque por mucho tiempo también hubo gente que negaba esta situación diciendo que eran cambios naturales. Y son cambios, ahora sabemos, producidos por el ser humano. Por lo tanto, somos nosotros y nosotras quienes tenemos que hacer las acciones para evitar que el planeta se siga calentando y poder mantener nuestro ecosistema para la vida futura, tanto humana como de las otras especies. Entonces es una responsabilidad global. En ese sentido, ha sido difícil, de cierto modo, promover estos temas dentro de la convención, porque esto implica igual un cambio cultural. Hay personas que ponen a veces en antítesis lo que es el cuidado ambiental versus el desarrollo o crecimiento económico. Blanco-negro o binario, y no es así. Tenemos que justamente entender esta complejidad y avanzar entre todas y todos. Yo creo que hay que estimular otros tipos de economías, por ejemplo, que apunten al reciclaje, que apunten a la reparación, ¿cierto? Y que también exista la justicia
porque hay muchas comunidades que se han visto muy deterioradas sus formas de vida por estos temas. Entonces, al principio, el grupo justamente que promovió fuertemente el tema ecológico en la Constitución, fuimos un grupo de convencionales que nos llamamos ecoconstituyentes. La mayoría de ellos, muchos de ellos parte de la Comisión de Medio Ambiente, y se recibió mucha violencia, diría yo, a esta altura, en contra, sobre todo en algunos medios, en algunos también otros convencionales, porque para muchas personas, lamentablemente, esto es una amenaza a, no sé, a formas de vida de una cierta manera. Pero esto hay que verlo como una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad de cambio y un cambio beneficioso para las futuras generaciones. Acá no se está pensando en borrón y cuenta nueva, todo es gradual, pero sí hay que tomar en algún momento decisiones importantes como esta. Así que fue difícil, pero se logró. O sea, el hecho que ya estas normas hayan sido aprobadas por sobre los 2/3 de la convención muestra que este trabajo rindió su fruto. El conversar, ¿cierto? El mostrar evidencia, el que fuera la gente a hablar, las audiencias públicas, etc. Respecto a la segunda pregunta del contexto de Chile en la crisis climática, bueno, Chile, primeramente, como señalaba, es uno de los 10 países que va a sufrir grandes consecuencias debido a la crisis climática. Sabemos que la desertificación va a aumentar, principalmente hacia el sur, por el aumento de las temperaturas, pero también va a aumentar el nivel del mar en varias zonas, se van a derretir glaciares, ya lo estamos viendo, hemos visto que han desaparecido lagos completos. Entonces, tenemos que urgentemente adaptarnos a esta situación y también considerar que estos son temas globales. O sea, si bien es cierto, Chile no emite gran cantidad de gases de efecto invernadero en proporción a otros países, como son las grandes potencias, China o Estados Unidos, sí vamos a ser muy afectados. Entonces, acá es muy importante nuestro rol a nivel multilateral, cómo también nos podemos preparar para estas crisis. Por otro lado, también hay gente que señala desde el punto de vista económico que Chile tiene una oportunidad por la exportación de cobre y de litio, ya que es un componente importante para la electromovilidad, que se suma a una de las alternativas para poder descarbonizar el planeta. Sin embargo, también todas estas soluciones no pueden ser de una manera o no son tampoco netamente tecnológicas. Acá hay que mirar como un todo y también ver los costos, los pros y los contras de todos estos avances que pareciera ser muy buenos, pero a la larga también generan efectos locales. Cristina, tengo Efectivamente, una pregunta, perdón. dame un segundo respecto de lo que acaba de decir Cristina, Sí, claro. para subrayar algo que tú acabas de decir. Efectivamente, las emisiones de gases de efecto invernadero, no importa dónde se hagan, son las que van generando un cambio global a nivel planetario. Pero lamentablemente los efectos de este cambio se ven a escala local, es donde tú ves esta desertificación en algunas zonas y en otras no, o la disminución de la disponibilidad de agua con zonas donde hay sequía extrema, aluviones, efectos bien desgarradores a veces respecto del comportamiento del clima. Se produce un desbalance, por no decirlo crítico. Sergio, discúlpame, te interrumpí. No, mira, justamente lo que está diciendo Cristina. Quiero preguntarte, Cristina, no como constituyente ahora, porque están terminando su trabajo, ¿verdad? Ya lo hicieron. Te voy a preguntar como investigadora, como doctora, ¿qué acciones están haciendo en tu entorno como para que podamos, en primer lugar, tener mayor conciencia que la crisis climática está? Mi experiencia en este trabajo es que no hay una conciencia a nivel de personas, digamos, y a veces a niveles de tomadores de decisiones. Ya muchas veces no se toma en cuenta el tema, digamos, del daño y a veces se transgreden las leyes, ¿eh? Sobre todo empresas que quitan agua, ¿verdad? O contaminan. Y al respecto, quería preguntarte algo de futuro. Tú mencionaste el litio. ¿Qué opinas tú de que el litio va a tener una corta vida en lo que es baterías y contaminación con respecto a los motores y todo lo que se está haciendo con el hidrógeno verde? ¿Crees tú en el hidrógeno verde, por ejemplo, que va a ser importante?
Bueno, primero es muy interesante lo que usted pregunta, porque hay personas que efectivamente no es que no crean en la crisis climática, sino que no lo ven reflejado en el día a día todavía. Claro. Hay todo un ámbito de investigación justamente que trata de entender cómo hacer llegar este conocimiento a la gente, porque a veces las noticias catastróficas, cuando uno muestra las imágenes así muy, muy duras de que está seco el lago, los peces muertos, genera más bien rechazo que la gente se ponga la camiseta por el clima, digamos. Entonces, también hay que generar todo lo que es un área de educación ambiental desde niñas y niños para entender el planeta en que estamos, nuestros contextos territoriales. Entonces, nosotros desde el punto de vista científico, bueno, lo que yo hago en particular, generamos información e investigación en base a preguntas específicas. Y esa información que tiene una base científica es esperable que sea utilizada para la toma de decisiones en base a evidencia. O sea, hay que tomar una decisión, como la de ayer de Ventana, volviendo a este ejemplo, claramente esa decisión fue tomada en base a evidencia, porque la evidencia mostraba los niveles de contaminación frecuentes, el efecto en la salud humana, y había que tomar una decisión política. Entonces, es muy importante que también exista este vínculo entre lo que es la investigación, la ciencia y los tomadores de decisiones. Y, Y eso mira, podemos perdona, hablar de a poco. déjame interrumpir. Sí, Perdón, claro. te interrumpí. Dale, no. No, bueno, déjame decirte lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema que hay que educar a partir de los niños, ¿verdad? Llegar a la ciudadanía. Ahora te puedo transmitir una experiencia que hicimos con algunos amigos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Estamos seguros de que tenemos que cambiar la mirada en los diseños, porque en mi época, yo soy más bien viejito, lo que hacían era, lo que produzca tíralo a la tierra nomás porque la tierra es resiliente. Entonces ahora la mirada, y eso es lo que estamos trabajando, a ver si logramos meterlo dentro de los planes de estudio de la Escuela de Ingeniería, es que los diseños sean cero desecho. ¿Entiendes? Yo creo que ahí también hay algo que hacer, ¿eh? Todo lo que sean diseños, trabajos que tengan que ver con transformaciones, que siempre se piensa en cero desecho, que esto de la economía circular no sea un eslogan o alguna etiqueta de marketing para diferenciarse, que sea de verdad y desde la base de aprendizaje, ¿no es cierto?, hasta la base de las ejecuciones. No sé qué te parece. Sí, no, sí. También tenemos la propuesta de constitución, el artículo sobre gestión de los residuos, el deber del Estado normal y fomentar la gestión, reducción y valorización de los residuos de la forma que determina la ley. Además, hay principios ambientales que hablan de esto, de responsabilidad, de acción climática justa, de reparación. Así que el espíritu existe. Y ahora esto hay que traspasarlo a medidas eficaces. Por eso también nosotros, aparte, lo que hacemos en la Constitución, la propuesta de nueva Constitución, es fomentar la ciencia y la tecnología. Y a nivel descentralizado, porque eso también va a ser muy importante a la hora de tener alternativas, porque no se trata tampoco de cómo avanzamos, ¿no? No nos podemos quedar inactivos frente a la catástrofe, sino que tenemos que empujar cómo avanzamos de mejor manera. Tomar acción. Cristina, tomando esto que acabas de mencionar, los ejemplos que ustedes han estado exponiendo, la propuesta de nueva Constitución define el rol que debe tener el Estado en estas materias, en cómo el Estado debe prevenir, adaptar, mitigar los efectos o los riesgos a los que nos exponemos por la crisis climática y ecológica. Y ahora a mí me gustaría que me contaras cuál crees tú que debiese ser el rol que otros estamentos debiesen jugar. ¿Quién más debiese jugar un rol en esto? Además del rol que está establecido en la Constitución que juega el Estado. Bueno, esta es tarea de todas y todos, o sea, sin duda. No hay una varita mágica que solucione el tema de la crisis climática. Y para ello se requiere también una apertura de conversación. Yo creo que evitar los ringos, las trincheras, ¿no? Yo no me muevo de acá, sino que tener otra forma también de comunicarnos, porque los problemas que tenemos son muy complejos. No hay una sola solución, ni tampoco va a haber una solución técnica. O sea, ojalá fuese así, pero no es así. Entonces hay que involucrar a distintos conocimientos, las distintas disciplinas, por eso hablamos también de investigación inter y transdisciplinaria, y eso involucra trabajar
por ejemplo, con las empresas, como Sergio mencionaba. O sea, nosotros como científicos muchas veces no sabemos cuáles son los problemas que tienen las empresas, porque tampoco hay mucha investigación en las empresas y bastante poca en Chile, a diferencia de otros países. A pesar que hay incentivos tributarios importantes, ¿eh? A pesar de aquello, exacto, porque es un tema de educación también, porque si la empresa mejora por ejemplo, sus procesos, va a contaminar menos, y eso le va a dar un rédito ambiental mayor, y también la llegada que tiene con la ciudadanía y la comunidad. Ahora, Entonces, mira, perdón, Cristina, tú dices contaminar menos. Yo creo que es insuficiente. Lo que hay que hacer es cero desecho. O sea, no solo no contaminar, sino que se recircule todo. Como la naturaleza. Si tú miras la naturaleza, desde el punto de vista, digamos, más allá, es cero desecho. Todo se recicla, se ocupa. Bueno, estamos en condiciones técnicas y de conocimiento que la ingeniería haga eso, sea un cambio de switch nomás. Que en vez de creer que la Tierra es resiliente, tenemos que pensar que todos nuestros subproductos, que ni siquiera pueden ser desechos, se utilicen y vuelvan. Como decía Claudia en alguna oportunidad, el agua, si la reciclamos, capaz que no haya ni que desalinizar, por ejemplo, que es mi tema que me encanta. Por ejemplo, ¿ah? sí, bueno, ahí hay Cero un desecho. guiño, hago un guiño con mi trabajo, yo trabajo con bacterias, ese es mi fuerte, la microbiología. Y las bacterias son las mejores ingenieras para reducir todo, porque tienen Más que los hongos. todos los metabolismos posibles para poder degradar materia orgánica, metales, etcétera. Pero claro, necesitamos inversión en ciencia y tecnología, que haya gente pensando, experimentando y generando estas soluciones. Así que Bueno, yo es creo una que vergüenza la cantidad de plata que se invierte en Chile, pues, ¿eh? en ciencia, ¿no? Pues es Sí, bajísima. Mm. Es nada. bajísima. Ahí sí que estamos en el último de la tabla de la OCDE, 0,34% del PIB. Sí. Se espera que se aumente, pero también este aumento tiene que ser, yo creo, hacia las regiones principalmente, porque también el 70% de la investigación se hace en Santiago. Entonces hay mucho que avanzar y yo creo que el proyecto de nueva constitución entrega lineamientos interesantes sobre estos temas. Maravilloso. Yo quisiera ir consolidando los mensajes que tú nos dejas hoy día, Cristina. Te quiero agradecer, la verdad, la conversación. Esto da para programas de horas de conversación. Bueno, ustedes llevan harto rato ya discutiendo estos temas, pero quisiera subrayar algunos mensajes claves que tú nos has dejado hoy día respecto de la crisis climática y ecológica. Que como país nos encontramos en una situación compleja. Como país nos encontramos en una situación de cuidado en el que tenemos que tomar acción hoy, en un contexto global de crisis, pero como país en particular en condiciones muy complejas. Ese como primer mensaje creo que tú nos has dejado. Después, que abordemos esto con una visión transversal, que no podemos estar hablando de los efectos de la crisis climática y de la crisis ecológica sin estar pensando en todas las acciones de los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, los efectos que esto tiene en materia de desarrollo económico, en materia de salud humana, el comportamiento de las personas, la educación. Ustedes han mencionado muchos aspectos. Esto hay que mirarlo, abordarlo y tomar acción de manera transversal, como segundo mensaje que creo que tú nos has dejado. Otro que me parece de suma relevancia destacar, necesitamos contar con información basada en evidencia para tomar decisiones. Necesitamos entender realmente qué es lo que debemos hacer y dónde. No podemos estar copiando y pegando soluciones que nos traemos de otras partes porque en otro lugar funcionó de una u otra manera. Funcionó en otro lugar de esa manera, funcionó en otras condiciones, en otro momento. Por lo tanto, necesitamos saber cuáles son las mejores medidas que podemos ir tomando. Otro mensaje que creo que nos dejaste es que ninguna solución es la solución, que tenemos que pensar en un mix, en un entramado de soluciones diversas con distintos actores involucrados. Aquí se involucra el Estado, efectivamente el Estado es el responsable, pero también hay responsabilidades individuales en cada uno de nosotros
y en las otras organizaciones de los distintos sectores público, privado, sociedad civil. Quiero agradecerte, Cristina, de verdad que nos hayas acompañado. Este programa va a quedar disponible, así es que yo invito a quienes nos han estado acompañando hoy día también a que lo vuelvan a visitar, a que lo repliquen, a que lo compartan. Queda disponible en poderyliderazgo.cl y en todas sus redes sociales, así es que podemos compartirlo con más personas. Oye, Claudia, Dime. quería tomar tus palabras, digamos, y lo que dijo Cristina, como para el cierre y decir lo siguiente, mira, tenemos que tener conciencia, ¿no es cierto?, de la crisis climática, alguien tiene que tomar el liderazgo, por supuesto, tú, Claudia, en tu espacio y Cristina en el tuyo, porque el diagnóstico ya está hecho, ahora hay que hacer, ¿verdad? Y lo que está en peligro es la civilización. Y también hay que sacarle la idea a mucha gente de que el medio ambiente se preocupa solamente de las plantas, los árboles, los pescados y los leones. No, que el ser humano está en el centro. Y por eso que tenemos que cuidar el medio ambiente. Somos nosotros los que estamos en peligro, en nuestra civilización. Eso. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. Agradezco también a todos quienes nos acompañaron siguiendo este programa en vivo y como les decía, los invitamos a replicar el programa y a escribirnos. Vamos a estar encantados de ir recibiendo sus comentarios e irlos integrando en los próximos capítulos. Y Cristina, esperamos volver a encontrarnos contigo para seguir conversando de estos interesantes temas. Bueno. Muchas gracias. Chao.